¿Qué tal? Funciona perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con este debate. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Camila Leiva. Bueno, para mí es un honor estar moderando este debate entre estas tres grandes figuras y especialmente también en representación del Club de Derecho Tributario, que no queremos dejar de agradecer por el espacio. Que bueno, el club también es un espacio de jóvenes en el que básicamente siempre nos reunimos a debatir cuestiones que hoy mismo se van a tratar, que seguramente se trate de dar alguna solución o al menos alguna respuesta, así que espero que todos lo disfruten tanto como yo. Va a comenzar hablando Matías. Sí, queremos aclarar de que, bueno, de por sí ya es maravilloso poder escucharlos, pero vamos a poder escucharlos solamente 15 minutos a cada uno, así que vamos a estar controlando bastante bien eso. Bueno, va a comenzar hablando Matías, va a continuar César y por último va a hablar Germán. Y por supuesto vamos a abrir un espacio para el debate y para las reflexiones, para preguntas y respuestas que surjan durante el debate, que seguramente va a haber bastantes. Muchas gracias, Camila, por la convocatoria. Un placer compartir este panel con Germán y con César. Hablando de federales y unitarios, empecemos por la parte federal y los impuestos locales. Impuesto a los ingresos brutos, tasas municipales. ¿Y cuán pesados son esos impuestos? Decía por allí el Banco Mundial en un ranking que, digamos, se hizo hasta el año 2020, que la Argentina era prácticamente el país con los impuestos más altos. Hacía un sistema donde tomaba un caso estándar y lo sometía a lo que era el sistema tributario de 190 países, dejando de lado el último, que era un país muy chiquito. La Argentina aparecía allí en el puesto 189 y era el único en el que en ese caso testigo no le alcanzaban las utilidades para poder pagar los impuestos. 106%, de los cuales 53 puntos eran de los impuestos locales. Después vino una entidad, que es la Unión Industrial, cuyos economistas y tributaristas aportaron dos otros métodos. Uno es el de la presión fiscal depurada por la informalidad. La primera medida por la OCDE, la segunda medida por la OIT. Transferían lo que era la informalidad laboral a lo fiscal, como un proxy. Y resultaba que la Argentina era el único país de los 30 que tomaban en cuenta en la muestra, G20, Sudamérica y 3 países más, el único que le daba más del 50%, 50,7%, lo que significa que la empresa en la Argentina trabaja más para el Estado que, vamos a decir, para sí misma, para sus accionistas. ¿Y el tercer método cuál era? Bueno, el tercer método es el que figura allí en pantalla, donde los tributaristas que formaron parte de esta comisión tomaron 7 impuestos, los 7 más relevantes, hicieron un análisis en abstracto, impuesto por impuesto. Alícuota, porcentaje, base imponible y, digamos, otros elementos esenciales. Y ahí resulta lo que figura allí en pantalla. En los 30 países aparecemos prácticamente, salvo en el IVA, en todos los demás aparecemos como el impuesto más gravoso. Y si hacemos foco allí donde figura ingresos brutos y tasas municipales, medidas las tasas como un porcentaje de los ingresos totales del vendedor, allí aparecemos en los primeros lugares. Cuando vamos más al detalle, allí les cuento lo que dice ese slide, que es parte de lo que es el trabajo de esa comisión. Cuando comparamos con estos otros 29 países, en ingresos brutos y tasas municipales, medidas como un porcentaje de los ingresos totales, las tasas, nos encontramos que hay muy pocos países que tienen impuestos que son comparables. Apenas 5 y 6 países que se pueden comparar en tener un ingreso bruto que se aplica a lo largo de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, sin importar si hay ganancias y sin importar el valor agregado. En eso apenas hay 5 países
Y cuando vamos al detalle, tampoco son del todo comparables, con lo cual casi que estamos solos en la aplicación de un impuesto tal como está diseñado en la Argentina como ingresos brutos. Y las tasas municipales sucede lo mismo. Hay muy pocos países que tienen tasas que no se miden sobre lo que es el costo del servicio, sino sobre los ingresos totales del vendedor. Por ejemplo, tasa de seguridad y higiene. Bueno, y allí cuando vamos más al detalle, lo que dice allí como conclusión es que son muy pocos los países que tienen dos impuestos, ingresos brutos y tasas municipales, dos impuestos locales, medidos sobre lo que es la facturación o la venta, el importe de venta de cada uno de esos, para cada uno de esos impuestos. Solamente 3 países, de los cuales uno desapareció, que es el caso de Brasil, y el otro, que es Italia, que se superpone, pero con alícuotas súper reducidas comparadas con las que son las nuestras, que rondan ahí entre el 1,5% y 5% en ingresos brutos y hasta el 6% en el caso, por ejemplo, de supermercados Lanús, 6%. Con lo cual, estamos prácticamente, digamos, en ambos casos, en el primer lugar. ¿Por qué esto de tener los impuestos más altos del mundo? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Cuál es la razón por la cual llegamos a tener estos impuestos más altos? Y hablo en el sector formal de la economía. Si vamos a la presión general, esto no es tan así porque por el 46% que tenemos de informalidad se licúa. Entonces, allí decimos que hay 3 razones. Una es la voracidad fiscal natural. No podemos dejar de decir, digamos, que en los 3 niveles de gobierno hemos tenido, digamos, presidentes, gobernadores, intendentes que han aprovechado esta situación, y vamos a ver por qué, para tener los impuestos más altos. Segundo, la tolerancia del Poder Judicial. Tercero, la desconexión del ciudadano con las cuestiones fiscales. ¿Pero por qué razón esa desconexión? Y vamos a poner la lupa sobre esto. Una aclaración, al final hay una serie de artículos que nosotros les dejamos allí en la presentación y donde cada una de estas cosas que estamos diciendo hay un artículo largo y una nota corta que lo profundizan. País más gravoso del mundo, ¿y por qué razón? Decíamos, por una cuestión de falta de cultura fiscal en nuestra sociedad. ¿Pero por qué? ¿Es porque nos desentendemos de los temas fiscales? No es por una cuestión de desinterés, es por una cuestión de un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. ¿De qué manera? De 2 maneras. La primera, con prohibiciones y sanciones que no existen en el mundo. Prohibición en el artículo 39 de exponer el IVA. Vamos a cualquier otro país, Chile, Uruguay, vamos y vemos que está el IVA expuesto en los tickets. Nosotros teníamos un artículo que lo prohibía, pero no solamente eso. Además de la prohibición, teníamos unas normas de la AFIP que llegó a emitir la AFIP, sancionando a aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. Resolución 4333, artículo 8, que estuvo vigente por años. Después había que buscarla más cerca en el tiempo en la actual resolución en 2 lugares distintos. Pero llegamos a tener una sanción específica para aquel vendedor que llegara a mostrar el IVA al consumidor final. La pregunta es, ¿una sanción por decir la verdad? Y la pregunta más importante, ¿para qué? La otra forma es plantando impuestos a lo largo de la cadena productiva. Y allí en ese plantar impuestos detrás de la cabeza del vendedor y de cada uno de los eslabones, bueno, era la otra forma donde se encontró de esconderle los impuestos al consumidor final. Y esto es lo que hizo que nos desconectara completamente de las cuestiones fiscales, no solamente de los impuestos, también de exigir servicios del Estado, también del gasto público, que es como se gastan nuestros impuestos. Entonces, dijimos, si esto la gente se reconectara de vuelta, ¿qué pasaría? Esto de llegar a tener los impuestos más altos del mundo es porque nosotros no nos opusimos como votantes, no nos opusimos como ciudadanos, no ejercimos ningún tipo de control, hasta llegamos a aplaudir impuestos que se aplicaban a la empresa, pero que al final de la cadena terminábamos afrontando. ¿Y qué otro país se habrá pensado en este tema y cómo lo habrá solucionado? Haciendo el cuento largo corto, fuimos ahí a Brasil,
Acá vemos cómo es el impacto para los consumidores, ¿no? 48% de impuestos en el precio de una gaseosa. 48%, un tercio el IVA, un tercio los otros impuestos que repercuten en el consumo y un tercio los impuestos directos. Casi prácticamente me compro una gaseosa para mí y otra para el Estado. Eso significa el 48%. Y allí fuimos a Brasil y en Brasil nos encontramos con alguien que pensó esto, un país fallido fiscalmente, que compite con la Argentina por tener los impuestos más altos. Y allí este señor que figura allí, Afif Domingos, dijo, vamos a poner lógica, vamos a poner razonabilidad en los impuestos, corriendo el velo y que se vean los impuestos que la gente está afrontando, pagando legalmente y soportando económicamente. Y esto lo incluyeron en la Constitución y se transformó años más tarde, en el año 2012, en lo que es el régimen de transparencia fiscal en Brasil, que no es otra cosa que mostrarle al consumidor cuáles son todos los impuestos que soporta a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Hay 8 impuestos allí, pero el sistema es mucho más simple. Ponen en 3 renglones incidencia nacional, incidencia provincial y municipal. Pero no es menor, es el día y la noche. 40% de impuestos cada vez que van a consumir, a cargar la nafta. 45% en restaurantes y hoteles. Con lo cual esto provocó un triple efecto en lo que es la ciudadanía, que es, ahora que me entero los impuestos tan altos que pago, dame impuestos más lógicos, bajame los impuestos. Y de hecho, el año pasado hicieron una gran reforma fiscal donde 34% de impuestos al consumo se redujeron en un super IVA, que ahora parece estar de moda acá en la Argentina, según noticias de ayer, lo bajaron al 27 y 28%, es decir, ya bajaron 7 puntos. Si ahora que sé los impuestos más altos, dame servicios como la gente. Si yo te pago una tasa vial, no me devuelvas rutas con pozos. Y tercero, ahora que sé los impuestos altos que pago, me involucro en el gasto público, porque ahí es donde van a parar nuestros impuestos. No hay recurso del Estado, las cosas no son gratis. Son mis impuestos los que vos, presidente, gobernador, intendente, estás administrando. Entonces, allí dijimos, esto es lo que necesitamos acá en la Argentina, reconectar a la ciudadanía, y desde Lógica, la ONG que lidero como presidente y que dijimos, tenemos que ir por este camino, le propusimos este régimen a los 5 candidatos presidenciales, 3 de ellos firmaron, 1 terminó siendo el presidente y en la primera oportunidad que tuvo, lo incluyeron allí como capítulo 7 de la Ley de Medidas Fiscales. Se terminó reglamentando en diciembre y desde el 1 de enero empezamos a ver estos impuestos, digamos, en las grandes empresas, en los grandes comercios, IVA, internos, cuando vamos a cargar nafta en las estaciones de servicio, los 2 impuestos a los combustibles. Y lo más importante, tanto más importante, la adhesión de las provincias por invitación de la Nación en esta ley. Con lo cual, ¿para qué? Para que se expongan estos impuestos que hablábamos al principio, ingresos brutos y tasas municipales, a lo largo de toda la cadena. Y allí tenemos el mapa de lo que es el semáforo. Allí en verde, la única provincia que al día de hoy, ya llevamos 9 meses de sancionada la ley, la única que se ha adherido hasta ahora, que es el caso de Chubut, que lo hizo hace 15 días. Después en amarillo tenemos aquellas que a una carta que le mandamos desde Lógica como impulsores de este proyecto, que hicimos 2 preguntas. ¿Van a impulsar la adhesión de la provincia para que se expongan ingresos brutos y tasas municipales? Y segundo, en el mientras tanto, ¿ustedes van a sancionar a aquel que voluntariamente muestre ingresos brutos y tasas municipales? Bueno, allí contestaron 6 provincias, que son las que figuran allí en el mapa. Aparece chiquito el caso de Ciudad de Buenos Aires porque es una de las 6, y tenemos que reconocer que la presencia de acá del doctor Keigo Capich fue importante para conseguir la respuesta a esa carta, y que están de alguna manera comprometidas, habiendo declarado de que sí se van a adherir y que no van a sancionar a los que voluntariamente decidan exponer estos impuestos. Así que desde mañana mismo, desde hoy mismo, el que quiera puede hacerlo sin riesgo a ser sancionado. ¿Y las otras? Las otras 18 van 9 meses y ni noticia. El caso de Córdoba puede ser que sea una 7ª, pero allí estamos a la espera, digamos, de su propia adhesión. Para ir terminando, ¿en qué estamos? Bueno, por un lado,
colaborando con las autoridades para que esto lleve a buen puerto, con las reglamentaciones a nivel nacional y a nivel provincial. Por el otro lado, interactuando con las provincias, como mencionaba antes. Y finalmente haciendo una campaña de difusión. Van a ver ustedes en las redes que estamos allí junto con los donantes de nuestra entidad, que es gente de la sociedad civil, que estamos haciendo una campaña para que un tema de conversación, que significa esto de incluir los impuestos en el ticket, y que hay un 10% de gente que mira el ticket y te genera un poco de conversación en la sociedad, se convierta en el tema de conversación. De que seamos conscientes de cuánto estamos pagando cuando vamos al supermercado, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a cargar nafta. Que seamos conscientes y que nos reconectemos con todas las cuestiones fiscales, con los impuestos, para tener impuestos lógicos. Nuestro lema es impuestos lógicos, gasto lógico, país lógico. No estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de tener los impuestos más altos del mundo, eso sí. Y también reconectados con los servicios que tenemos que recibir de parte del Estado, si es que de los 3 niveles, si es que estamos afrontando estos impuestos, y también involucrándonos en lo que es el gasto público. Para terminar, allí están nuestros datos de la ONG Lógica, en las redes estamos como País con Lógica, y allí finalmente un artículo largo y un artículo corto para cada uno de los temas que mencionamos a lo largo de estos minutos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías Olivera Vila. Ahora va a continuar César Litvin. Bueno, muchas gracias, Matías. Linda exposición, muy importante. Están construyendo algo para que no se naturalice este tipo de situaciones. Germán por la invitación y Camila por coordinarnos y por ser tolerante con el tiempo. Vamos a ver si está la presentación. Estamos en una época de competitividad. Se le pide a todas las empresas que sean competitivas. Obviamente que uno de los aspectos que afecta a la competitividad, porque tienen un rol protagónico, son los impuestos. Y los impuestos pueden actuar como un pesado lastre, ¿sí? O potenciar la actividad económica si los impuestos son razonables, como decía Matías. Nuestro sistema tributario argentino, en rigor de verdad, está verdaderamente contaminado por impuestos que son muy distorsivos, y estos impuestos tan distorsivos afectan a la actividad económica, afecta de forma negativa. Cuando vemos una carrera de autos, ¿sí? Hacemos un podio, ¿sí? Este podio tiene 2 observaciones. No es el podio de los mejores, es el podio de los peores impuestos. Y además, fíjense que no me alcanzan 3 lugares para un podio, tengo que poner 4 lugares, ¿sí? Y soy generoso con los 4 lugares en el podio. ¿Cuál es el que está arriba de todos? El campeón del peor impuesto que hay, ingresos brutos, que representa aproximadamente un 4,10% del PBI. Son datos estimados por IARAF. El otro impuesto, que también es muy distorsivo y hoy está en boca de todos, es el impuesto a las exportaciones, ¿sí? Es un impuesto que también representa, estimado, un 1,05% del PBI. El famoso impuesto a los débitos y créditos bancarios, que todos ya sabemos la historia, vamos a explicar un poquito más, representa un poco más, el 1,65%, pero no podemos dejar de poner el impuesto ingresos brutos municipal, que está verdaderamente disfrazado de tasa. Es un impuesto que está disfrazado de tasa, porque no mide el costo prestacional, como decía Matías, sino mide el monto de la capacidad contributiva, de la capacidad económica, y esto se ha naturalizado y representa el 0,6 del PBI. ¿Por qué es tan nocivo ingresos brutos? Bueno, porque es plurifásico, porque grava cada una de las etapas, tiene un efecto cascada, acumulativo, repotencia, por supuesto, el precio. Esto repercute en el contribuyente, en el consumidor. Y algo muy importante, la imagen iba a ser una bola de nieve que se va agrandando, pero no sé por qué no lo puede hacer todavía.
pero lo importante es que ningún país tiene este tributo. El modelo europeo es el IVA y el modelo americano es impuesto a las ventas al consumo en la última etapa, sin todo el efecto cascada. Además, obviamente afecta a las exportaciones por todo el impuesto incluido en cada una de las etapas del ciclo económico, no tiene reintegro de la incidencia de cada una de las etapas, desconoce la capacidad contributiva. En pandemia muchos vendieron perdiendo dinero y tuvieron que pagar ingresos brutos, es decir, que no conoce bien, no considera la capacidad contributiva. También nos encontramos con diferentes alícuotas en distintas jurisdicciones. Es realmente kafkiano hacer las liquidaciones de ingresos brutos convenio multilateral, ¿sí? Distintos tratamientos, distintas alícuotas. Algo que es imperdonable, el 70% es recaudación anticipada. O sea que antes que se produzca el hecho imponible, los fiscos provinciales están recibiendo anticipadamente el impuesto. Esto es una cosa de loco, estamos naturalizando una proliferación de retenciones, percepciones, SICREP, pagos a cuenta, etcétera, antes que se genere el hecho imponible. La única virtud, entre comillas, y siendo irónico, lo decía un poco Matías, es que es invisible a los ojos. Hoy todavía no se ve que cada consumidor cuánto paga de ingresos brutos. Qué suerte que tenemos música de fondo. ¿Por qué es distorsivo los impuestos a las exportaciones que se llaman retenciones? Porque cuando el exportador liquida, ya le viene retenido el impuesto, ¿sí? Solo 12 países en el mundo tienen este impuesto. Fíjense cuáles son los países que juegan con nosotros este partido. Juega Camerún, Camboya, Costa de Marfil, Guinea, Indonesia, Irán, Kazajistán, Uganda, Rusia, Tanzania, Uzbekistán. Y ahí está también la Argentina que juega este partido. Ahora, este es un impuesto que se traslada hacia atrás, no hacia adelante. Normalmente el exportador lo traslada al productor. Por eso ha habido conflictos por este impuesto, conflictos con el campo, etcétera. Es un impuesto que no debería existir, afecta directamente la competitividad. Fíjense, ninguno de nuestros competidores ni países vecinos lo tiene. Quiere decir que el que exporta cualquier producto desde Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil no tiene este impuesto. Está en mejores condiciones que la Argentina, ¿sí? Y imagínense cuando existía brecha cambiaria, la situación que generaba este mal impuesto que no debería existir. Y después el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Fíjense, el mes pasado, no, ya en marzo, hace 2 meses, soplaron las velitas de los 24 años cuando se creó por 1 año. O sea que ya es mayor de edad este impuesto. Fíjense, ¿por qué es distorsivo? Es distorsivo porque solo mide transacciones, no mide capacidad económica. Cada vez que hay una transacción hay débitos y créditos bancarios. Se superpone con otros impuestos, cuando se paga el IVA, cuando se paga ingresos brutos, se debita y se acredita este impuesto, ¿sí? Se cobra sobre el débito y sobre el crédito este impuesto, incentiva la informalidad, hay gente que no quiere pasar por banco para no pagar este impuesto, y con lo cual los controles fiscales son más difíciles de realizar, y me fijé qué países los tiene vigente. Y la Argentina está dentro de los 3 únicos países que tienen vigente este impuesto. Colombia, pero la alícuota es con un 0 más, o sea, 0,004%, Perú 0,05% y la Argentina es el 0,6%. O sea que es muchísimo más caro que en estos otros países. Insisto, esto es uno de los impuestos que nacieron transitorios y se vuelven permanentes. La tasa de seguridad e higiene, como dije, es un verdadero impuesto que está disfrazado de tasa, genera una doble o múltiple imposición con ingresos brutos, con el IVA. Hay total discrecionalidad y falta de uniformidad de los municipios, ¿sí? El monto de la tasa no guarda relación con el costo prestacional del servicio.
salvo ABL, que me explicó Germán, ¿no? No guarda, pero al revés. El resto de las jurisdicciones, claro, porque el ABL no se cobra en función de ventas. Ahora lo vamos a hablar. Claro. Y algo muy importante que pasa con los impuestos municipales es que cuando un contribuyente quiere hacer valer su derecho no tiene efecto suspensivo. El litigio que hace el contribuyente no tiene efecto suspensivo. Quiere decir que hoy la única posibilidad de que el contribuyente no esté indefenso ante la arbitrariedad de un municipio es pedir una medida cautelar. Lograr una medida cautelar, los que son abogados saben que en los juzgados provinciales es muy difícil de convencer al juez de una medida cautelar, con lo cual este es un tema que hay que mejorar. Como estamos dando el diagnóstico de lo que está mal, quiero decir qué es lo que pienso que debería hacerse, ¿sí? En unas propuestas muy rápidas de pocos minutos. Bueno, ingresos brutos nos decidimos, o voy para atrás. Ingresos brutos tiene un problema, tiene varios problemas, pero un problema, mirado del lado del fisco, es que más del 80% de la recaudación de ingresos propios es ingresos brutos. Con lo cual, pensar en cualquier cambio de ingresos brutos tiene que ir acompañado de cómo dejamos sustentabilidad en la caja de las jurisdicciones que están recaudando ingresos brutos. Con lo cual, no es un tema menor y no hay que desconocer a la hora de hacer propuestas, ¿sí? Pero básicamente, si queremos ir a algún lugar donde no naturalicemos lo que está mal y lo asumimos como que está mal y lo naturalizamos, tenemos que ir pensando en algunas propuestas. O generamos un ingresos brutos en la última etapa para lograr que no tenga el efecto cascada acumulativa y la traslación que se va repotenciando en el precio. Habría que hacer algunos números, pero obviamente también con el gasto público, ¿sí? O lo que se está anunciando ahora, un IVA provincial. Yo me imagino, no hay nada escrito al respecto, solo tiró esa idea al ministro de Economía, que el IVA provincial estaría estructurado de tal manera que la nación se quede con una parte del IVA que hoy le corresponde y sea un IVA nada más que nacional, no se coparticipe y cada jurisdicción cobrará la diferencia de alícuota que le llegaría por la coparticipación. Ahora bien, entiendo, y hay que hacer números, y hay que ver la letra de lo que se propone. Creo que requiere un pacto fiscal y requiere modificar la ley de coparticipación. Creo que el IVA provincial debería de alguna manera absorber ingresos brutos y tasas municipales, porque si no seguimos con la complejidad del sistema tributario, tendríamos un IVA nacional, un IVA provincial, un ingresos brutos y una tasa de seguridad e higiene que es un ingresos brutos municipal. Hay que hacer bien las cuentas, creo que es la oportunidad para hacerlo. Es muy importante esto porque entiendo que este sistema tributario tan contaminado como lo hemos viviendo y padeciendo no puede seguir. Con las exportaciones no es tan difícil eliminarlo, el impuesto a los débitos y créditos representa una pérdida de ingresos, pero no podemos convivir con estos impuestos que tanto daño le hacen a la actividad económica. Bueno, habría algunos incentivos para mejorar la competitividad en ganancias. Y en IVA, hay un problema en el IVA, los saldos a favor. Los saldos a favor en épocas de inflación es un helado en la mano que se va derritiendo. Es un activo, ¿sí? Y que estamos naturalizando también una diferencia de roles. La relación jurídica tributaria, enseñamos en la facultad que el sujeto activo, el sujeto, es el fisco y es el acreedor.
y el sujeto pasivo es el contribuyente, que es el deudor. Se invierten los roles. Cuando el contribuyente tiene saldo a favor es acreedor del fisco, estamos todos locos. Y obviamente, no lo digo en Cava, pero sí en muchas jurisdicciones, tratar de lograr que te devuelvan el saldo a favor te miran con cara de pocos amigos. Esto es la realidad, ¿sí? Tasas municipales, creo que hay que hacer una determinación en función del costo, retenciones, percepciones, pagos a cuenta. No puede haber pagos a cuenta sin que se haya generado el hecho imponible. No puede haber pago a cuenta sin hecho imponible, ¿sí? La defensa de los contribuyentes, el contribuyente tiene que tener asegurada su defensa con efecto suspensivo. No podemos seguir con el solve et repet, es decir, que pague y después defiéndase. Cuando termina el juicio, se van a cobrar, si se gana, dinero que se puede entrar en un monedero, porque van a ser monedas, con lo cual esto es importante. Impuesto de sello es de un impuesto medieval. En épocas de la digitalización estamos grabando instrumentos, ¿sí? Impuesto de sellos es uno de los impuestos que debería salir. Y todos los tributos de escasa recaudación. No nos vamos a poner de acuerdo si son 160, 80, 70. Igual el número es impresionante, ¿sí? Sean lo que sean. Nosotros tenemos 10 impuestos que recaudan el 92%. Hay mucho para hacer con todos los tributos de escasa recaudación. Y para terminar, digo, el círculo vicioso de la pobreza es lo que venía pasando en los últimos años. Más gasto público generaban impuestos exorbitantes, menor inversión, cuando ustedes saben que los capitales son muy mimosos, se van donde mejor lo tratan. Entonces, si tenemos impuestos exorbitantes, los capitales buscan otros lugares. De hecho, mucha gente se fue a vivir a Uruguay por los impuestos, ¿sí? Menor inversión, menor empleo, obviamente, menor consumo, menor actividad económica, más planes sociales, más pobreza, más gasto público. Esto se repotencia en este círculo vicioso. Hay que cambiar el signo de este círculo y convertirlo en círculo virtuoso. ¿Cómo lo convertimos en círculo virtuoso? Baja el gasto, bajan los impuestos, mayor inversión, más empleo, más consumo, más actividad económica, menos planes sociales, menos pobreza, menos gasto público. Con lo cual, yo creo que por ahí debería ir el camino. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Para ir terminando también nos va a hablar un poco de cada tema Germán Cribocapich, administrador gubernamental de ingresos públicos. Así que bueno, tenés la palabra. El ayuda a memoria me lo voy a dejar acá. En qué brete me metí, en invitarlos a César y a Matías. Pero me la jugué, ¿no? Porque no es tan habitual. Es normal o animarse a exponer o hacer una presentación en un lugar de confort. Y el lugar de confort es ser endogámico. Hacer las reuniones que solemos hacer con el CEATS, que es un centro de administraciones tributarias subnacionales, donde hablamos todos colegas, provincias y municipios, ¿no? Pero personalmente pretendo ser disruptivo, es decir, yo creo que esto hay que resolverlo desde una lógica que no es la lógica, y vamos a usar el nombre de la fundación un par de veces, no es la lógica de la confrontación, sino que es la lógica de la concertación. Y yo creo que esto es concertar, porque además me voy sorprendiendo en encontrar puntos en común con la presentación de Matías y con la presentación de César. Incluso me permito interpretar que han inclusive hecho un pequeño esfuerzo para acercar alguna posición vinculada a quienes defendemos la cosa pública, porque en definitiva estamos todos en el mismo barco. Creo por eso que debemos privilegiar la lógica de la concertación sobre la lógica de la confrontación, que hoy está bastante de moda, la lógica de los consensos
sobre la lógica de la imposición, y para eso es imprescindible escucharnos entre nosotros y escucharlos a César o a Matías. Obviamente, parto diciendo que creo que tenemos diferencias en el diagnóstico. ¿Cómo será esto, no? A ver. Muy rápidamente, pero hay alguna información que es diferente en el inicio. Nosotros utilizamos en la presentación nuestra información que surge de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio. Información que dice que los países de la OCDE tienen una presión fiscal consolidada en todos los niveles de gobierno de 34 puntos del PBI. Países de América Latina están en el orden de los 22 puntos del PBI, ¿no? Y así en descenso. Y en ese contexto, estos países de la OCDE, y ahí empiezo un pequeño punto de disenso con César, que son países que reciben mucha inversión. Y reciben mucha inversión a pesar de tener una presión fiscal más alta que la Argentina en particular y que la de América Latina en general. Vean ustedes, por ejemplo, en celeste aparece lo que son los aportes y contribuciones a la seguridad social. En los países de la OCDE, el impuesto a la nómina salarial es mucho más alto que en los países de América Latina. La imposición sobre el ingreso, y esto es un punto a favor de los países de la OCDE y es donde deberíamos trabajar nosotros, que es pensar en un sistema tributario que sea progresivo, gravar la renta de un modo que haga que se pueda redistribuir. Los países de la OCDE tienen una participación en el impuesto a la renta mucho más alta en términos de PBI que los países de América Latina. Y acá confronto con Matías, que plantea que, ya lo hemos hecho, esto es casi un acting, ¿no? Salimos de gira con Matías, pero que plantea que Argentina es el país más gravoso del planeta. La OCDE te dice que no. La Argentina tiene una presión fiscal consolidada de 29 puntos del Producto Bruto, que es un poco más alta que la de Uruguay. Yo no sé por qué Susana Jiménez se mudó, o Marquitos Galperín, porque en definitiva, salvo que analices y digas, la presión fiscal global es parecida en Argentina y Uruguay, solo que es más gravosa para los sectores más humildes. Y hablemos, ahí estamos hablando de otro tema casi ideológico y que privilegie las grandes rentas, presumiendo que porque se muden esas grandes rentas, es cierto lo que dice César, ¿eh? El capital es mimoso, sí, el gran capital. Mientras tanto, el pequeño capital no es tan mimoso, no tiene la posibilidad de mudarse, pero la presión fiscal uruguaya no es tan distinta a la Argentina. Y cada uno de estos tópicos hay que analizarlos vinculándolos necesariamente con el gasto público. Podemos ser muy críticos de la calidad del gasto público. Matías contaba, no me prestes el servicio de red vial y me cobres esa tasa vial si no me lo prestás efectivamente y de calidad. Yo puedo sacar el tractor del campo con mi producción. Esa es la demanda y en eso estamos totalmente de acuerdo. Veamos acá también, visto en términos gráficos y comparado con países del planeta, ¿no? Francia tiene una presión fiscal que es de 46 puntos de su Producto Bruto. En Argentina ahí está en 29 puntos, Estados Unidos está en 27, es muy parecida. Y acá voy a contestar, porque yo me quedó la inquietud esta de ingresos brutos es un impuesto que existe solamente en la Argentina. Otro dato que tiene que ser el diagnóstico para decir, hay que revisarlo. Yo no soy un talibán de los ingresos brutos, no soy del impuesto sobre los ingresos brutos. No es que lo defiendo como si fuera un dogma de fe. Digo, es un impuesto que fue creado en 1948, cuando se pagaba con una alícuota de 0.5% sobre los ingresos del año anterior, a instancias de Dino Jarach en la provincia de Buenos Aires, primer código fiscal. Digo, algo ocurrió, pasaron cosas, dicen los chicos, para que hoy, en el 2025, ese mismo impuesto tenga alícuotas de 3, 4, 5% y más también. Pero hay que verlo en el contexto de los gobernadores que son Lord Voldemort, que establecen esas alícuotas que necesitan ampliar, aumentar la presión local. ¿O esto tiene que ver con que Argentina es unitaria para recaudar y federal para gastar? El título del panel es Unitarios y Federales en el siglo XXI. Es casi
un homenaje a Juan José Liach, que falleció hace 10 días, que tiene un libro que se llama Unidades y Federales del siglo XXI, donde hace este análisis, que es la Argentina, en definitiva lo que ha hecho es, ha distorsionado el federalismo fiscal que constitucionalmente está diseñado. Y es ahí donde creo que tenemos que poner el foco. Porque en definitiva ingresos brutos sí existe en otros países. De hecho, en los estados, ahí les marqué algunos estados, gracias Demian por el material, ¿no? Nueva México lo tiene con alícuotas que van del 5 al 9%, Delaware lo estableció con alícuotas que llegan al 2%, Oregon lo tiene desde el 2020, Ohio lo tiene también para aquellos que facturan más de 6 millones de dólares, Tennessee lo tiene también para telecomunicaciones o energía. Si nos ponemos en el contexto latinoamericano, Argentina tiene una presión fiscal, más, como sí anticipó César, más baja que la de Brasil, similar, un poquito más alta que la de Uruguay y que la de Chile. Pero insisto, esto hay que analizarlo en comparación con la calidad de los servicios públicos que se prestan, que aunque estén en cuestión y se los cuestionen, algo ocurre para que también sea una discusión de si debemos dejar que un vecino de Bolivia, de Paraguay, se trate en los servicios de salud pública en la Argentina. Probablemente sean mejores y por eso se atienden aquí. Es otra discusión de si se pueden atender gratuitamente o no. Si es relevante fiscalmente, si es relevante ese gasto o es un clima de época y un discurso ideológico el que está de fondo. ¿Cómo estoy de tiempo? No, perfecto, vamos perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, en esto de unitarios y federales en el siglo XXI, la Argentina, cada 100 pesos que se recaudan, 84 pesos con 40 recauda el Estado Nacional, 14 pesos con 20 recaudan las jurisdicciones provinciales y solo 1 peso con 40 las municipales. Mientras que, y esto medido en términos de porcentaje de presión fiscal, de los 29 puntos de la presión fiscal, 22 puntos son nacionales, 6 puntos son provinciales y 1 punto es municipal. Entonces, yo concibo y entiendo que esto no admite disparates. Obviamente, creo que vamos a consensuar que la ecotasa que cobra el municipio de Bariloche es un disparate, porque de ecológico no tiene nada, es una pseudotasa turística. La Corte Suprema Nacional la declaró inconstitucional hace relativamente poco tiempo. Las tasas viales cuando no te prestan el servicio. Fallos que son más viejos para quienes nos dedicamos a esto desde el lado del derecho, el fallo Laboratorio Rafo con Municipalidad de Córdoba del año 2008-2009, la CIES cordobesa que se lo llamaba el impuesto a la valija porque era un visitador médico del laboratorio y te cobraban por ese sin ningún tipo de prestación de servicio. Pero del otro lado hay 2.250 municipios, 23 jurisdicciones provinciales, la ciudad autónoma, que gastan más de lo que recaudan. Esa asimetría, yo acá les doy los datos de la ciudad de Buenos Aires. El gasto público, el fenómeno de la hacienda pública es un fenómeno 24/7/365, donde hay que sostener 55.200, 45.000 personas del sistema de salud, 31.000 policías y bomberos. Tenemos 1.246 escuelas de gestión estatal, 35 hospitales, 16 bases del SAME. ¿Queremos reducir el gasto público? Como hoy estamos en clima preelectoral, ¿te sugieren? Y bueno, si nos ponemos de acuerdo, demos de baja el sistema de salud. Si estamos de acuerdo, cerremos los hospitales públicos. Ahora, si para la cultura argentina el sistema de salud es un valor establecido, si para nosotros la educación pública es un valor establecido y es una herramienta de igualación y de ascenso social, si la universidad pública, gratuita y de calidad la reivindicamos casi todos, lo que hay que pensar es cómo rediseñamos el fenómeno federal fiscal. Y ahí lo que yo planteo es, la coparticipación está constitucionalizada. Nosotros creo que lo que estamos trabajando, lo que tenemos para revisar y para ver, hay que verlo necesariamente con la Constitución Nacional en el bolsillo. Yo le digo a mis alumnos, que no salga de acá porque por ahí es un poquito, pero a mis alumnos cuando en la facultad doy clases les digo que uno no puede salir de casa a la mañana si no tiene una Constitución Nacional en el bolsillo derecho y un preservativo en el bolsillo izquierdo, porque no sabés lo que te va a deparar la vida, entonces salís protegido.
La Constitución nuestra establece, artículo 1, la Nación Argentina adopta para sí la forma representativa republicana federal, artículo 4 y artículo 5 y 123. El Tesoro Nacional puede recaudar los derechos de importación y exportación, están en la Constitución. César los critica. ¿Qué alternativa? Una alternativa es reformar la Constitución Nacional. Pero esto existe, de hecho la República Argentina se financió con derechos de importación y exportación todo el siglo XIX, desde 1853 hasta que en 1891 se estableció el primer impuesto interno al consumo, también era provisorio, por 3 años hasta 1894, se lo renovó y existe hasta el día de hoy. El artículo 75, inciso 1, establece que las contribuciones aduaneras, al igual que las evaluaciones, serán uniformes en todo el país y son una facultad exclusiva del Congreso Nacional. El 75, inciso 2, establece que el Congreso va a establecer los impuestos indirectos en concurrencia con las provincias y los directos por tiempo determinado y son coparticipables. Esa ley de coparticipación exige un régimen solidario, equitativo, que garantice la igualdad de regiones y de personas. Si se aplicara el super IVA que salió ayer en todas las redes y el 9% se lo queda el Estado Nacional, que es la proporción del 42% de la coparticipación, y las provincias se quedaran con el 12% restante del 21%, lo que ocurriría es que no habría un régimen de redistribución que tiene la ley de coparticipación. La provincia de Formosa, que vive un 90% de coparticipación, un 10% de recurso propio, tendría que ver cómo se las arregla para vivir con el 9% del IVA no coparticipado, sino directo, que va a ser una porción mucho menor que la que recibe por coparticipación. Voy muy rápidamente, pues queremos abrir el debate y estamos muy consumidos, pero a las tasas municipales. En relación a la Constitución Nacional, otra vez, la Corte es el último intérprete de la Constitución. Los municipios recaudan mucho menos de lo que gastan, recaudan 1,40 pesos y gastan entre 5 y 6. ¿No? A través de transferencias completan la diferencia. En la ciudad de Buenos Aires, lo anticipaba César, comparto, el costo del servicio debería guardar una razonable equivalencia con lo que se recauda. En la ciudad de Buenos Aires, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, cada 100 pesos que se recaudan, cada 100 pesos que se gastan, se recaudan 30 pesos. Eso es inequitativo. O sea, ¿qué significa esto? Que una de las propuestas que se podrían integrar a las de César es los impuestos patrimoniales deberían crecer considerablemente en la participación de la torta de la recaudación de los gobiernos subnacionales para poder menguar el impuesto sobre los ingresos brutos. Uno puede bajar alícuota de ingresos brutos o eliminar sellos si consiguiera compensarlo, por ejemplo, con el aumento de los patrimoniales. Diciendo, sí, con César, con que las tasas retributivas de servicios no pueden aplicar el principio de la capacidad contributiva. Y aquí hay que decir que esto para mí era una discusión zanjada. En 1956 la Corte Nacional dictó un fallo en Banco Nación Argentina contra la Municipalidad de San Rafael en Mendoza, que era una tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Y decían, no, usted no puede cobrar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza por los metros de frente. Los cobra por el valor del inmueble. Capacidad contributiva. Lo repitió en 1971, Esniafa con Municipalidad de Berazategui, tasa por inspección de seguridad y higiene, que se cobra con la base de ingresos. Porque la otra forma es cobrarla por la cantidad de empleados que tenés. En un país que ha tenido muchos picos de desocupación, como mínimo es antipático cobrar por el personal ocupado y no por un indicio opinable de capacidad contributiva como las ventas. Y hace bastante poco tiempo la Corte se pronunció, el 2 de septiembre del 2021, en el fallo eso contra Municipalidad de Quilmes, en que la Corte, en 4 votos, ¿no? el de Lorenzetti, el de Elena Hayton, la Corte dijo, es de aplicar, primero que reconoció el principio de suficiencia de recursos y el derecho a los medios de los municipios, y dijo, es de aplicación, en el caso concreto, el principio de capacidad contributiva a la tasa. De hecho, lo preguntó en la audiencia pública, de la que me tocó participar gustosamente, y lo preguntó el ministro Lorenzetti a la abogada de la petrolera. Escúcheme, el principio de capacidad contributiva ¿es aplicable? Y la abogada de la petrolera respondió, esto está en YouTube, lo pueden ver. Sí, casi textual, es un principio fundante. Digo, dicho esto, pues es una forma de redistribuir también a nivel municipal. Lo que sí podemos, y vamos a estar de acuerdo, lo que no está bueno es que un municipio te cobre el 6% o el 7% de alícuota en una tasa municipal donde es inexplicable, es indefendible. Pero para eso están los jueces. Lo que estaría buenísimo es que los jueces hagan esta tarea
No en 25 años, como ocurrió en el caso ESO, sino en un plazo más razonable. Con lo cual, esto pretendió ser un pequeño, digamos, homenaje a tratar de ponernos de acuerdo, a escucharnos entre nosotros y a que sea un punto de partida para, de un modo consensuado, de un modo concertado, no impuesto y no coercitivo, encontremos las soluciones argentinas a los problemas argentinos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Germán. Bueno, gracias a los tres, por supuesto, en nombre de todos los que estamos escuchando, este debate súper enriquecedor en el que claramente podemos ver ideas diferentes o que parten de puntos distintos, pero que poniéndolas en un punto en común nos invitan a reflexionar claramente. Así que, bueno, por supuesto, queremos abrir el espacio para preguntas que hayan surgido. Estamos perfecto. Así que quien quiera traer a la mesa alguna cuestión, la escuchamos. ¿Hay inalámbrico? ¿Quién es? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Ok, perdón. Bueno, mi nombre es Daniel Fossati, soy contador público de la UBA. Simplemente como a modo de presentación, uno más de los contadores que hemos lidiado con este sistema tributario durante décadas en mi caso. La pregunta que quisiera hacer o abrir, digamos, a la opinión de algunos de ustedes, tan versados personalidades en el tema tributario. Se ha hablado poco en esta exposición porque todo es muy lindo, son datos veraces, son todos muy razonables las ideas que han propuesto, pero no he escuchado hablar sobre la informalidad tributaria en la Argentina. ¿Alguno de ustedes, por favor, podría darme una opinión? Gracias. Hola, hola, hola. Ahí está, ¿no? Sí, había mencionado el tema del 46% de informalidad. El doctor Kevokavich mencionaba el tema de la OCDE y de la presión fiscal general, y para nosotros, para lógica, eso no responde a la pregunta de si los impuestos son altos. Permítaseme una analogía. Si hay una persona que tiene allí un nodulito y quiere saber si eso es benigno o es maligno, va y se hace 3 estudios. Se hace una radiografía, se hace una tomografía computada y se hace una biopsia. No se toma la presión fiscal, no se toma la presión, vamos a decir, arterial. No va con el tensiómetro, ¿no? Entonces, para nosotros, las 3 formas de analizar si los impuestos son altos o no son las que mencionamos en la exposición, y para nosotros la presión fiscal general, la del 29%, no me responde si los impuestos son altos, porque está licuada por la informalidad de ese 46%. Como decía antes, casi estamos vendiendo un producto con factura por cada uno sin factura. Y esto es no porque tenemos en el ADN el tema, vamos a decir, de elevación de la informalidad llevado en el ADN. Es porque tenemos los impuestos más altos. Es porque se aplica lo que se llama la curva de Laffer, que, digamos, más allá de lo que se le pueda cuestionar desde el punto de vista técnico, en la práctica, cuando los impuestos bajan, la recaudación tiende a crecer por una cuestión de que aumenta la formalidad. Es lo que pasó en Paraguay y es lo que pasó en Irlanda. Con lo cual, sí, el tema de la informalidad es fundamental y es la causa. Acá no hay un tema de huevo y gallina. Está claro qué es lo que provoca qué. Y nosotros tenemos el 46% de informalidad porque tenemos los impuestos más altos. Quiero agregar lo siguiente, coincido con Matías. A más alta presión fiscal, mayor es el premio al informal. Con lo cual, desde mi perspectiva, para medir la presión fiscal no alcanza con los números objetivos que da OCDE. Hay que agregar 3 ingredientes. El primero, ¿cuánto es la presión fiscal para los que pagan impuestos? Con lo cual hay que incluir ahí el escenario de la informalidad.
que es alta, como dice Matías. En segundo lugar, algunos economistas dicen que la inflación es el peor de los impuestos, ¿sí? Bueno, si consideramos a la inflación como un impuesto, ya pasamos a tener una presión fiscal insuperable, ¿sí? Con la inflación que hemos tenido, con la informalidad que hemos tenido y tenemos todavía, si consideramos esos dos ingredientes, la presión fiscal es insuperable. Y el tercer elemento lo dijo de alguna manera Germán, una parte de la presión fiscal también es que devuelve el Estado en bienes y servicios. Si después el contribuyente que paga impuestos tiene que contratarse seguridad privada, tiene que contratarse salud privada, educación privada y además paga IVA sobre todo eso, ¿sí? Me parece que eso también debe considerarse dentro de la presión fiscal que devuelve a cambio el Estado. Y respecto de Uruguay, quiero decirte que la gente que se fue a Uruguay se fue a tener vacaciones fiscales por 10 años, con lo cual la estructura impositiva de Uruguay, ¿sí?, con esa estructura de presión fiscal, tiene altos impuestos al consumo, y vos lo dijiste bien, afecta, como todo impuesto al consumo, a los más pobres, a los más necesitados, pero Uruguay tomó el camino de atraer inversiones, atraer gente con una baja de impuestos muy significativa para los nuevos residentes y que salieron despavoridos con el impuesto a los bienes personales que aumentó exorbitantemente y con el impuesto a la riqueza que aumentó también exorbitantemente. Ese es el motivo por el cual entiendo se fueron estas dos personas que vos dijiste, una de ellas cliente mío. Si se me permite un temita agregar sobre el tema del Poder Judicial y de la Corte que mencionaba el doctor Cribocapich hacia el final. 3 datos. El tema de la emergencia económica es citada enormemente en distinta cantidad de fallos. Hemos llegado a contar 36 veces que a la hora de poner un caso en sumar con los primeros considerandos, se citó la emergencia del Estado 36 veces en el mismo fallo. Un fallo, el primero, por el tema del aporte solidario, el juez Lara Correa. No hay ni un solo fallo, pero ni un solo fallo de los 203 jueces que están vinculados con causas fiscales que haya mencionado esto de tener los impuestos más altos o si se quiere, la emergencia del contribuyente. Lo menciona el actual presidente, lo mencionó la anterior presidenta. Llegan a googlear ustedes ahora cuando vuelven a casa, Argentina, impuestos más altos, van a ver 10 páginas de distintos autores mencionando que estamos en ese barrio. Y sin embargo no hay ni un solo fallo de los 203 jueces vinculados en la instancia primera, segunda y la Corte que mencione esa situación de la emergencia del contribuyente. Segundo, 24 ministros de Corte fueron designados desde la vuelta de democracia. Ni uno solo es experto en lo fiscal. Tenemos expertos en familia, en sucesiones, actualmente uno experto en defensa del consumidor. Ni uno solo fue experto en lo fiscal. Tercero, Pacto de Mayo, 10 puntos, 5 son fiscales. Equilibrio fiscal, reforma tributaria, reforma de gasto público, reforma previsional y coparticipación. 5 de los 10 temas son fiscales. No mandamos ni un solo candidato a la Corte Suprema nominado experto en lo fiscal. Y no cualquier experto en lo fiscal, sino aquellos que son defensores de la Constitución, no aquellos que han sido funcionales a que terminemos con los impuestos más altos del mundo. Tenemos que tener una Corte que sea impecable e implacable con un país que tiene los impuestos más altos del mundo. Y si bien la Corte, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, no deja de ser tuerto. A ver, ¿se escucha? Sí. Señor, tenía una pregunta para usted. Usted citó el ejemplo de Formosa, diciendo que Formosa vive con el 90% de sus gastos cubiertos por la coparticipación, ¿verdad? Y usted después dijo que habría que preguntarse cómo Formosa podría solventar todos sus gastos con un 9% del IVA, ¿verdad? Bueno, ¿no considera mejor que sería una mejor pregunta
¿cómo podría ser Formosa para no generar un déficit fiscal tan alevoso y ser una provincia parásita del Estado Nacional? Porque si seguimos con ese argumento simplemente para poder mantener la coparticipación, vamos a seguir manteniendo muchas provincias que tienen un déficit alevoso desde hace décadas. Y si nos basamos solamente en ese argumento, vamos a seguir manteniendo un sistema que a la larga es ineficiente económica y políticamente. Bien. ¿Qué considera? Sí, sí. A ver, así como dije antes que yo no soy un defensor dogmático de un impuesto en particular, tampoco es que soy un defensor dogmático de un régimen que ha demostrado desde el retorno a la democracia, desde 1983 a hoy, hace 42 años, que no está funcionando con el objetivo que tiene el régimen de coparticipación. ¿Por qué? Porque no cambiaron los guarismos, por ejemplo, de una provincia como Formosa. Para esto, lo que yo digo es, el diagnóstico indica que es una provincia, pobre Formosa, le estamos dando ejemplo, pero no es la única, podemos hablar del Chaco, Santiago del Estero. Ustedes piensen que la ciudad de Buenos Aires es la que tiene recursos propios por 85 puntos y 15 de coparticipación. La provincia de Buenos Aires tiene 50 propios, 50 de coparticipación. Y tenemos toda una variante de situación fiscal de lo que se llama correspondencia fiscal. Lo que yo quiero decir es, para reformar y reformularlo y corregir esta asimetría, que obviamente creo que también como diagnóstico todos compartimos que no es buena, deberíamos hacer varios análisis. Primero, hacerlo en el marco de la Constitución. Nuestra Constitución, insisto, sobre todo con la reforma de 1994, constitucionalizó el régimen de coparticipación, constitucionalizó en el artículo 75, inciso 19, lo que se conoce la cláusula del progreso con justicia social, que ahora también está denostada. La justicia social no le pertenece a un partido político, tiene reconocimiento constitucional. Si queremos ponerla en cuestión, pongamos en cuestión la Constitución Nacional. Lo que yo estoy planteando es una provincia de 700.000 habitantes, que tiene más o menos un poco menos de 500.000 habitantes, como es Formosa, que integra la población económicamente activa, de la cual 320.000 habitantes son empleados del Estado. Obviamente que hay que corregirlo, ¿qué duda cabe? Ahora, esto no se resuelve pensando que pueden vivir solos y que no haya un costo de transición para tratar de resolverlo. Muy buena lectura para esto, se las recomiendo, Carlos Gervasoni, obviamente ustedes lo deben conocer, que habla de los regímenes híbridos. La Corte Nacional hace muy poco declaró inconstitucional la religión indefinida del gobernador de la provincia de Formosa. Empezaría además por ahí. Institucional. Hay un vínculo permanente entre la cuestión fiscal y la cuestión institucional, de la que hablamos en términos de que un proceso no puede durar un cuarto de siglo, de la que habló Matías recién respecto de la calidad de los jueces y de sus conocimientos. Entonces, pienso realmente que el modo de resolverlo no es un modo estrictamente aritmético y exclusivamente económico, es un modo que requiere tener en cuenta lo institucional, que también está bastante poco valorado en los tiempos que corren y que sería central ponerlo arriba de la mesa si vamos a discutir cómo rediseñamos este régimen. César quiere decir algo. Sí, para agregar nada más que este régimen de coparticipación que quedó obsoleto y que resulta injusto, hay ganadores y perdedores. Una de las 3 provincias ganadoras con este régimen por corresponsabilidad fiscal es Formosa. Recibe muchísimo más de lo que genera, con lo cual también gasta mucho más de lo que tiene que gastar. Respecto de eso, déjame ser perdedor en la ciudad de Buenos Aires y no ganador en la provincia de Formosa, claramente. Sí, ¿qué tal? Quiero hacer una pregunta para el panel, ¿no? Me parece que, suponiendo que ingresos brutos desaparece, ¿no? Y se toma el tema del IVA. Digo, la cuestión es, ¿quién recauda el IVA? Porque acá hay un tema político también. Está la administración central y están las provincias. Si la recaudación va a pasar solamente por ARCA, hoy ex AFIP, hoy ARCA, digo, las provincias que van a tener que esperar que le manden ese 9% de coparticipación, me parece que eso no va a caminar. Yo creo que si quieren cambiar
el impuesto de ingresos brutos tienen que darle la posibilidad a las provincias de que puedan recaudar. Que pueda recaudar el IVA en ese 9%, en el que sea, pero tiene que haber un reemplazo de ingresos brutos. Me parece que la otra manera que recaude solamente Arca no existe. Un comentario rápido y los dejo a ustedes, que el lujo es escucharlos a ustedes. Yo lo diría diferente. Vos decís, hay que darle la posibilidad a las provincias. Artículo 121 de la Constitución. Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación y el que se han reservado al momento de la firma de los pactos. Las provincias tienen el poder. Han delegado, artículo 75, inciso 2, algunas facultades. Artículos 125 y 126, las provincias no ejercen el poder delegado. No se arman, no tienen ejércitos propios, no dictan los códigos de fondo. Digo, los centrales también, para entender si vamos a discutir, si nos vamos a sentar, César, Matías y yo en una mesa, pues nos proponen que laburemos una reforma fiscal y no que la laburen a nivel nacional y después te la quieran bajar. Lo primero que tengo que, insisto, es trabajar con la Constitución en la mano y entender, este es el régimen que tenemos. Las provincias son las que tienen el poder fiscal originario, la nación tiene un poder delegado. Lo que nos viene ocurriendo es que se ha ido atrofiando ese régimen y ha ido manipulándose. Perdón, cosas de esta semana. A nivel nacional se dispone unilateralmente modificar el régimen de anticipo del impuesto a la ganancia de las empresas, tocando la participación de la coparticipación de las provincias y de los municipios. El régimen del reintegro de IVA por exportaciones, tocando la coparticipación de las provincias y de los municipios, de modo unilateral. El impuesto a los débitos y créditos se toma como que no es coparticipable, se toma como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Le comen un pedazo a las provincias y a los municipios. Las retenciones son un gasto en los balances de las empresas cuando declaran impuesto a las ganancias, que merma la porción del impuesto a las ganancias que es coparticipable. También hay que decirlo, los representantes de las provincias en el Congreso hacen agua, porque si defendieran realmente a las provincias y no al partido político que representan en el momento que les toca, probablemente muchos de estos temas se zanjarían en el Congreso y no del modo que se vienen zanjando. Matías hacía mención a qué pocos jueces están especializados en materia tributaria y deciden sobre la materia tributaria, y que en la Corte no hay ningún juez especializado en materia tributaria. A mí, que me ha tocado caminar el Congreso e ir a algunas sesiones invitados para exponer, puedo decir que muchísimos legisladores al momento de levantar la mano no saben qué están haciendo, no saben de qué están tratando, ni les interesa saber. Lo puedo decir con conocimiento total de causa. Y también me ha tocado compartir con asesores de esos legisladores alguna mesa de debate, y gran parte de los asesores no saben el tema que iban a tratar, ni se interiorizaron, y puedo decir tampoco ni se interesaron. Con lo cual me parece que hay que mejorar el nivel de los jueces, también el nivel de los legisladores y de los asesores legisladores. Yo no le voy a pedir al legislador que sepa mucho de derecho tributario, pero tiene que tener los asesores que le indiquen qué efecto tiene cada medida tributaria que van a votar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Amor. Soy licenciado en Administración de UBA, y mi pregunta va referida a este criterio de tratar de obtener una mayor recaudación en términos de la capacidad contributiva patrimonial. ¿Y en qué sentido? Entiendo yo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay una exagerada lejanía entre el valor fiscal que tienen los bienes inmuebles, una manifestación clara de la riqueza, respecto del valor de mercado. La pregunta es, ¿cuál sería el criterio, cuál sería la proposición, hacia dónde podemos ir? Obviamente salvando aquellas exenciones que seguramente van a tener que existir. Y por otro lado, si también está previsto, pensado, analizado, de llegar a analizar la posibilidad de imponer tasas, por ejemplo, a otras manifestaciones patrimoniales, como es la tenencia de bienes de títulos públicos o privados. Y, por ejemplo, la utilización por parte de los privados del espacio público, ¿sí?, con el objeto de la obtención de un bien o de un beneficio comercial.
Son preguntas para... ¿Acá? Bien. Hiciste 3 preguntas, me parece. La primera, la respuesta es, en un impuesto patrimonial como la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, el impuesto inmobiliario, a la hora de establecer lo que se conoce como el elemento cuantitativo, el aspecto cuantitativo, el elemento objetivo del hecho imponible, uno puede utilizar una herramienta técnica. El valor fiscal es una herramienta técnica. ¿Podríamos prescindir o reemplazarla por el valor de mercado? El día que tengamos estabilidad y no haya inflación a lo largo de una década, como mínimo, y podría, porque nosotros, o sea, la administración fiscal se nutre de la información de las operaciones inmobiliarias que se van retrasando y se van devaluando, que van convirtiéndose en desiguales respecto a operaciones posteriores o anteriores. Si uno utilizara ese dato, que es el dato de mercado en un momento determinado, generaría una inequidad, que de hecho ocurre, y la inflación es perversa a la hora de generar esa inequidad también, y ha ocurrido, y acá en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado hicimos un trabajo, creo que potente, a tratar de modificar las evaluaciones fiscales para poder generar un sistema más equitativo en términos de redistribución dentro del universo de contribuyentes de los impuestos patrimoniales. La segunda pregunta era... Ahí creo que van a coincidir, si querés, César, comentarlo vos. Sí, respecto de la primera quiero decir algo, 2 certezas, ¿sí? Es cierto que las evaluaciones fiscales quizás no son las que tienen que ser, con lo cual el impuesto inmobiliario puede que sea más bajo de lo que debería ser. Pero el bolsillo es uno solo, entonces hay que calcular lo que el consumidor gasta de IVA, gasta de ingresos brutos, gasta de tasa municipal, gasta de patente, gasta de todo. El bolsillo es uno solo. Y en la Argentina tenemos sobradas experiencias que cuando se aumenta un impuesto bajando otro, ese que bajó al poco tiempo vuelve a subir o vuelve a crearse, como fue con actividades lucrativas de ingresos brutos. Y para cerrar, el tema de títulos públicos tiene que ver no con la capacidad contributiva, sino con medidas extrafiscales. Tratar de que a través del sistema tributario se busquen herramientas para motivar o para desmotivar algunas conductas. La emisión de títulos públicos y la suscripción de títulos públicos forma parte de una medida extrafiscal que le viene bien a la economía, le viene bien al país, por eso se lo incentiva con la eliminación de impuestos a los bienes personales y ganancias sobre esa renta. Sí, ya nos pasamos un poquito, igual estaba permitido, pero bueno, gracias a todos por venir, a ustedes por haber compartido en este debate de unitarios y federales en el siglo XXI, así que le damos cierre y esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, muy especialmente, me permito, a César, a Matías, porque la generosidad de estar acá, insisto, en una propuesta en algún sentido disruptiva, muy especialmente al Club de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que nos viene acompañando con estas actividades, y que les cuento a ustedes, son chicos que los sábados a las 9 de la mañana van a la Facultad de Derecho, mate, medialunas, y se ponen a debatir fallos, en lugar de dormir hasta el mediodía, después de salir el viernes a la noche. Los pibes increíblemente están ahí, así que agradecidos a ustedes.